Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva sesión de capacitación virtual de TixTools. Hoy nos dedicaremos a el capítulo de movimiento de stock, en particular al circuito de recepción de los materiales adquiridos por compras y las transacciones posteriores hasta dejar el producto liberado para su uso en producción. Acompáñenme, por favor. Bien, en la solapa de logística vamos al capítulo de ingresos a depósito y comenzamos por la recepción de suministros. En la ficha que se abre, ¿sí?, comenzamos eligiendo el número de orden de compra correspondiente a la recepción que ahora vamos a ejecutar. Continuamos con la compra que hicimos en la oportunidad de la capacitación virtual anterior. Aparecen los ítems correspondientes a esa compra, ¿sí? Por supuesto la unidad de medida, la cantidad comprada y si existe alguna recepción anterior de este ítem. En este caso arrancamos con los ítems en cero y podemos declarar en la columna de recibido las cantidades que están ingresando en este momento. Observen ustedes, esto es un estándar general de TixTools, que hay columnas que están grisadas. Esas columnas son columnas de solo presentación, mientras que las columnas que están en blanco o en un celeste pálido son columnas que pueden recibir información por teclado. Podemos declarar el total, por ejemplo, 13 en este caso, ¿sí?, o una recepción parcial, ¿sí?, por ejemplo, 12 siempre en kilogramos, ¿no?, es decir, expresado en la unidad de medida, y la cantidad de bultos que estamos recibiendo para el correspondiente etiquetado, ¿sí? Cuando recibimos un parcial, ¿sí?, el saldo, o sea, en este caso los 18, va a quedar pendiente para una próxima recepción, ¿sí? Tenemos que declarar a qué depósito va a ingresar este material, es un dato obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, el de materia prima en cuarentena, ¿no? Es decir, porque normalmente estos ítems van a entrar en cuarentena, y los datos del documento de recepción, es decir, normalmente va a ser un remito, o haciendo doble clic sobre la letra podemos recibir directamente con una factura. Remito o factura, y en cualquier caso el número correspondiente, ¿no? Es decir, eh, el punto de venta y el número principal. TixTools no valida la no repetición de estos números, o sea que tenemos que prestar nosotros atención a que no ingresar dos veces la misma recepción. Bueno, una vez que tenemos esto completo, ¿sí?, tildamos el botón tilde, ¿sí?, y se produce el ingreso del material al depósito elegido, que es el depósito en cuarentena. En este momento, el sistema está generando un lote asociado a cada uno de los puntos recibidos, a cada uno de los ítems recibidos. Ese lote puede tener una numeración, el sistema la genera automáticamente, siguiendo distintas reglas que son variables y que dependen en principio de cada instalación, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la recepción, el sistema pasa a la fase de etiquetado, ¿no? Entonces simplemente presenta ítem por ítem, primero, el de los 13 kilos que hemos recibido del PVC cristal, con la flecha pasamos a la ficha siguiente, con aprobar o producimos exactamente el mismo efecto.
¿Mm? Y pasamos aquí a la ficha donde vuelve a presentar los datos, ¿sí? Acá está donde generó el número de análisis, ¿no? Y eventualmente un número de lote. ¿Mm? Podemos ingresar, tomándolo del remito directamente, si es así, la fecha de vencimiento y la fecha de reanálisis, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos que esto puede ser el 28 del 2 del 24. Fíjense que cuando introduzco la fecha de vencimiento me propone automáticamente la misma como fecha de reanálisis, pero yo puedo poner una fecha de reanálisis que sea distinta de la fecha de vencimiento. Y ahora me presenta la lista de los bultos recibidos, ¿sí? En este caso es uno solo, ¿no? Y la suma de los bultos, ¿no? Es decir, en este caso hay un solo bulto, bueno, obviamente tiene que coincidir la cantidad, pero en el siguiente caso vamos a ver el caso de que fraccionen varios bultos, ¿no? Y cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse. ¿Mm? Si queremos tener un enlace con el lote del fabricante, ¿no? Es decir, podemos ponerlo acá. Entonces este va a ser el lote del fabricante o el lote del proveedor, ¿no? Y nuestro propio lote se va a enlazar con el lote del proveedor. Bueno, aprobamos, ¿no? Y si todo va bien, en este momento nos va a generar la etiqueta de recepción correspondiente. ¿Mm? Es decir, lo vamos a ver como un flasheo simplemente. ¿Mm? Ahí está la etiqueta, ¿no? La manda a impresión y ahora, es decir, por supuesto, es lo mismo para el segundo, pero acá tenemos dos bultos, ¿no? Pasamos al siguiente, ¿sí? Y vemos que hay dos bultos y el sistema fraccionó cantidad total recibida dividido la cantidad de bultos. Bueno, la suma de estas cantidades de los bultos tiene que coincidir con el total declarado. Si yo, que puedo sobreescribir acá, digo, bueno, en un bulto recibí 6 y en el otro 5, ¿sí? Y ahora trato de aprobar, ¿sí? Entonces el sistema me recuerda que acá faltan una serie de datos, entre ellos que la suma de las cantidades de los bultos difiere del total en el campo diferencia de la cantidad. O sea que esto lo voy a tener que arreglar. Bueno, empecemos por los datos obligatorios. Ven que acá en rosa aparecen las validaciones, o sea, los datos obligatorios que no hemos completado, ¿no? A23, esto es un válido para el lote de fabricación. Para la fecha de vencimiento podemos poner 31 del 3 del 24, ¿sí? Y para la fecha de reanálisis, que nos repite la misma, una fecha anterior, ¿no? O sea que hay que reanalizarlo dentro de un año, ¿no? Y acá voy a tener que arreglarlo, ¿no? O dejo 6 y 6 o 7 y 5, ¿sí? Esto sí el sistema me lo va a aceptar porque la suma da los 12 que son los que he declarado anteriormente. Bueno, apruebo, ¿sí? Y nuevamente me genera la etiqueta, me la muestra y la está mandando directamente a la impresora. Vieron que la presento dos veces porque son dos etiquetas. Listo, recepción procesada. Si yo voy acá al número de orden de compra y voy a hacer un nuevo ingreso de la misma orden de compra, fíjense que el primer ítem ya desapareció porque está completado. Del segundo, en cambio, nos aparece que hay una recepción anterior que totaliza 12 y un saldo por 18. Y yo acá puedo declarar una nueva recepción. Bueno, esto lo podemos hacer, pero vamos a aprovechar para ver cómo se ha manifestado esto en el movimiento de stock, ¿no? Es decir, recordemos acá tengo el código 2046, voy y desde acá mismo puedo consultar la disponibilidad, código 2046, lo hago directamente, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, ahí nos aparece que tengo un total en depósito y tengo compras a recibir 48. Bueno, miremos qué son estas 48. Doble clic
Y ahí vemos que la orden de compra 66 es por 30 y no hay recibido nada. ¿Sí? La orden de compra 68, en cambio, ¿sí? ¿Está bien? Es decir, es por 30, pero me marca que ya hay una recepción por 12, o sea que hay un saldo de 18. ¿Sí? Y por supuesto la suma 30 más 18 me da los 48. ¿Mm? Bueno, fíjense que otra cosa pasó. El status, ¿sí? Pasó de 0, el status de la orden de compra, a 1, que significa parcialmente recibido. ¿Sí? Es decir, yo, una vez que se completa la orden de compra, es decir, va a pasar a status 3, que significa que está completada. ¿Mm? Bueno, ¿dónde está este material? Bueno, también lo puedo consultar acá. Vamos a cerrar, ¿sí? Y entonces digo, total en depósito, 23,96. Doble clic y acá tengo, ¿sí? Es decir, el primero no nos interesa, pero el segundo, correspondiente a la orden de compra 68, ¿sí? Con la fecha de vencimiento que yo le cargué, la fecha de reanálisis que yo le cargué, cantidad de saldo hay 12, ¿sí? La potencia vamos a verlo después y, bueno, el saldo está en el depósito 4, que es materia prima en cuarentena. Y el sistema generó, de acuerdo con alguna regla que después vamos a ver cuáles son las reglas posibles para la generación de lote, me generó un número de lote, ¿sí? En este caso, la regla, ¿sí?, que es configurable, es iniciales del proveedor, número de remito, ¿sí?, y el número de ítems de ese remito, ¿no? Es decir, puede ser que haya otros DR2345, entonces a partir de ahí numera y pone 01, 02, 03 y así sucesivamente. Bueno, acá hicimos la consulta directamente por la cantidad. Obviamente la suma, ¿sí? ¿Está bien? De las cantidades tiene que dar los 23,960, ¿sí?, que son los que corresponden al total que está acá en el depósito. Lo puedo ver también clasificado por depósito, ¿sí? Entonces acá me dice que en el depósito de materia prima en cuarentena hay 12, que son los 12 que acaban de ingresar, y en el de material de empaque hay 17. No me da información en este reporte acerca del estado, ¿no? Es decir, sí en el otro reporte. Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, sigue con que yo en algún momento voy a extraer una muestra para hacer el análisis. Entonces, abandono mi recepción, ¿sí? Voy a ingresos a depósito, ¿sí?, la etiqueta de recepción ya la hice, ¿sí?, y voy a extracción de muestras, ¿sí? Entonces, elijo mi depósito, ¿se acuerdan? Esto es en el depósito 4, ven cómo el sistema retiene el último depósito utilizado, elijo mi lote, que seguramente va a estar al final, acá está, es decir, ¿ven? PVC cristal, acá está el aluminio. ¿Ven por qué le puse 0,3? Bueno, porque el 2345 ya lo había utilizado y ya tenía un número 2, ¿sí? Entonces ahora lo, lo elijo, me presenta la cantidad, ¿no? 12 kilogramos son lo que recibí y yo ahora digo, bueno, vamos a hacer una extracción de 150 gramos para hacer una muestra. Entonces, 0,150, ¿no? Es decir, 150 gramos, 0,15 de kilogramos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, extracción para el muestreado, y apruebo el muestreado. Esto todavía no es una aprobación, ¿no? Es decir, si yo voy a mi ficha de movimientos de este código,
no es este, es el 2046. ¿Ven? Hay un ingreso de 12, pero estos 150 gramos que yo extraje, bueno, ya me los resta, ¿no? Efectivamente, digamos, es un consumo, ¿no? Y me los saca del total de la existencia, ¿no? Entonces, en el histórico aparece el comprobante que es muestra de stock número 6, ¿no? Y entonces extracción para, bueno, lo truncó, extracción para muestreo. ¿Mm? Muy bien, en algún momento viene el análisis, ¿no? Y entonces del resultado del análisis normalmente va a haber una aprobación, ¿sí? Entonces, la aprobación va a ser depósito número 4, ¿sí? La identificación del lote, ¿sí? Es decir, me trae los que están en el depósito 4. Ven que acá nuevamente la cantidad que presenta ya es deducida la que yo extraje para el muestreo, ¿no? Y acá todavía tengo la oportunidad de corregir, ¿sí?, los valores del número de análisis del lote de proveedor, la fecha de vencimiento y la fecha de reanálisis. Me trae todos los anteriores, pero es decir, puede ser que del análisis digan, no, es decir, es suficiente con reanalizar en el mes 9, ¿no? Esto lo puedo cambiar todavía. Y ahora, ¿sí? Digo, muy bien, está materia prima en cuarentena y ahora va a pasar seguramente a materia prima, ¿sí?, aprobada, ¿sí? Entonces lo voy a pasar al depósito 20, ¿no? Hay algunos, es decir, depende de cuán estricto sea el ANMAT o la autoridad regulatoria, que permiten que la aprobación se realice sin traslado del material. Pero en principio el ANMAT no lo permite, exige que los depósitos de material en cuarentena y de material aprobado estén separados. Bueno, si he identificado, únicamente si he identificado la grilla de ubicaciones dentro del depósito, acá puedo elegir, ¿sí?, dónde va a ir ubicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, pasillo 1, columna A y rack número 7. Acá aparece una referencia, me viene por default la aprobación del administrador, pero le puedo poner otra referencia y alguna observación. Bueno, no es el caso de esto que es un material de empaque, del aluminio, pero si fuera un activo, como resultado de del análisis, yo puedo tener una potencia que sea distinta de 100. Podría tener, por ejemplo, 92%. No es el caso del aluminio, ¿no? Es decir, los materiales de empaque siempre tienen potencia 100, pero es decir, en el caso de un activo, vamos a ver si podemos hacerlo, es decir, todavía puedo aquí indicar cuál es la potencia. Muy bien, apruebo, ¿sí?, la aprobación, valga la redundancia, ¿sí? Y ahora, nuevamente, etiquetas de aprobación, ¿no? Es decir, estos son 2 bultos, me va a dar seguramente un mensaje de error porque acá no tengo configuradas las, exactamente, no están configuradas las etiquetas de aprobación individual, así que apruebo, pero sin mandar la etiqueta correspondiente. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cómo va? ¿Muy rápido? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa, ¿no?, si yo acá tengo un material, ¿no?, tomo algún lote, voy a elegir cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, acá tengo glucosamina sulfato, esto probablemente es un activo, ¿sí? ¿Está bien? Y yo acá, ¿sí?, le puedo poner la potencia, por ejemplo, 92,3%, si es que esto salió como resultado de análisis. Y ahora resulta que como resultado del análisis, ¿sí?, ¿está bien?, el material es no apto. ¿Ven? Entonces simplemente poniendo el tilde acá,
va a rechazado, ¿no? Y por supuesto, siendo coherente, ¿sí? Acá lo voy a mandar al depósito de rechazados, ¿sí? Entonces, glucosamina sulfato, ¿no? Es decir, no resultó aprobado, ¿no? Y va al depósito de rechazados. ¿Mm? Apruebo, apruebo el rechazo. ¿Mm? ¿Está bien? Me pide que confirme el motivo del rechazo. ¿Está bien? Si no apto para uso farmacológico, por ejemplo. ¿Mm? Bien. Listo. ¿Sí? ¿Cómo se manifestó esto? Bueno, logística, control de existencias, consulta disponible, ¿sí? Entonces voy a tener la GLU, ¿está bien? Y entonces tengo un total en depósito, ¿sí? ¿Está bien? Depósitos rechazados, ¿sí? Y ahí fueron a parar los que yo rechacé. ¿Mm? En cambio el otro, el aluminio, ¿está bien? Ahora está con el mismo número de lote, ¿sí? En el estado de aprobado, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, está en el depósito 20, materia prima aprobada en planta, que es donde yo lo metí. ¿Mm? Eh, si yo consulto la ficha, entonces nuevamente acá me hizo el movimiento y siempre descontando la extracción que yo hice para el muestreo. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? Seguro que sí. Bien, bueno, ¿qué es lo que puede pasar ahora? ¿Sí? Pueden pasar una serie de cosas. Fíjense que acá en la disponibilidad, ahora, acá me está presentando también las existencias aprobadas, ¿no? Es decir, no le prestamos atención, pero si ustedes hacen correr la película hacia atrás, entonces se van a encontrar que antes de esta aprobación, en las existencias aprobadas había solamente 11 o 12 kilos, 12, mientras que ahora se agregaron las correspondientes a esta nueva aprobación. Espero que este tutorial referido a la recepción de materiales por compras les haya resultado de utilidad. Vamos a cerrar con algunas preguntas que me fueron haciendo durante el desarrollo de este video. La primera pregunta es: ¿cuántos depósitos se admiten en TixTools? Bueno, lo mejor es que lo veamos en acción. Acá tenemos una opción de configuración que por supuesto es una opción reservada, ¿no? Es decir, donde podemos definir la cantidad de depósitos. Es decir, en principio, lo único que tenemos que hacer es, para agregar un depósito, es definir un código y una descripción del depósito. Y después agregarlo al final o insertarlo, ¿sí? Eh, y simplemente guardar. No hay límite teórico en cuanto a la cantidad de depósitos, pero como la codificación es numérica, de hasta 3 posiciones, bueno, el límite para no irnos de rango es de 999 depósitos, es mucho. Eh, pero tenemos usuarios que están trabajando con 35, 40 o 45 depósitos sin ningún inconveniente y haciendo transferencias de uno al otro. La segunda pregunta que nos hacen es, bueno, ya vimos que en la recepción
un ítem que alcanzó la cantidad comprada desaparece de la lista de recepciones posibles. ¿Qué pasa si me paso? O sea, si tengo una cierta cantidad comprada y recibo un poquito más. Bueno, hay una opción de configuración, ¿sí? La vamos a ver aquí, entre las opciones de configuración. Por supuesto, también es una opción reservada que me permite predefinir cuánto me puedo pasar, cuánto sobreembarque es, acá está, en parámetros, logística y producción, ¿sí? Y yo puedo predefinir el sobreembarque admisible. Esperemos que se abra el formulario. Acá está. ¿Mm? Entonces, por ciento de límite sobre embarque. Esto se lee así que si tengo comprado una cierta cantidad, ¿no? Puedo recibir en total hasta un 20% más. ¿Sí? Si recibo un 21% más, el sistema me protesta y me rechaza la recepción. Bueno, acá puedo poner cualquier valor, puedo poner 5% o puedo poner 0. ¿Sí? Es decir, en casos muy extremos en que yo no quiero que las personas de depósito, las personas de recepción, reciban más que lo que previamente fue comprado, le pongo 0 y el sistema no va a permitir sobreembarque. Siguiente pregunta. ¿Puedo recibir algo que no tenga una orden de compra previa? Bueno, depende. Es decir, nuevamente es una opción, es una bandera de configuración, ¿no? Es decir, en este caso, sí, como está tildado, permite recepción sin orden de compra. ¿Sí? Por supuesto que si no hay orden de compra, es decir, el porcentaje de límite de sobreembarque no actúa, ¿no? Es decir, porque un X% de 0 sigue siendo 0, ¿no? Es decir, si yo tildo permite recepción sin orden de compra, entonces voy a poder recibir cualquier cosa. Pero si lo destildo, listo. Es decir, si no hay orden de compra previa, el sistema no me admite generar una boleta de recepción o una recepción sin la previa orden de compra. Me preguntan también reglas de generación del número de lote. Bueno, actualmente tenemos predefinidas 3 reglas de generación del número de lote, ¿no? Es decir, la clásica, ¿sí? Es que arma un código alfanumérico compuesto por unas letras identificatorias del proveedor, unos números que definen el remito y después una numeración correlativa, ¿no? Es decir, 01, 02, 03, si coinciden los 3 elementos previos. Otro es que cada ítem tiene un prefijo, por ejemplo, pueden varios ítems tener el mismo prefijo, por ejemplo, todo lo que es materia prima tiene un prefijo MP y después tengo una numeración correlativa, ¿no? 001, 002, 003, esto también lo puedo configurar, ¿no? Diciendo, bueno, el código de número de lote, en total tiene que tener 7, entonces MP son 2, le pone un guión también son 3 y después 4 dígitos que se numeran correlativamente. Y un tercer formato que está predefinido, ¿no? Es uno que toma para cada año, ¿sí? Una numeración correlativa. O sea, año 22 y después 001, 002, 003 y así sucesivamente. Y por supuesto, si tenemos un cuarto formato, bueno, esto es una configuración que será en el caso de la implementación a medida de cada uno de los usuarios. Bien, última pregunta que nos plantearon, ¿se me rompió o se me arruinó una etiqueta? ¿Cómo puedo hacer para hacer un etiquetado posterior? Bueno, es muy sencillo, voy a mi logística, voy a los ingresos a depósito, voy a etiqueta de recepción, ¿sí? En la etiqueta de recepción, una vez que se abre, elijo mi número de boleta de recepción, ¿sí? Es decir, esto tiene ordenamiento inverso, o sea, la que acabo de hacer
es la que está más arriba, el número de ítem, o sea, el número de renglón dentro de esa boleta de recepción. Por ejemplo, nuevamente acá tengo mi aluminio, 2 bultos, paso al siguiente. Y acá tengo nuevamente, ¿no? Es decir, para cada una de las etiquetas la cantidad del bulto, ¿no? Es decir, la puedo sobreescribir, ¿sí? Y finalmente con el botón tilde apruebo y me genera un nuevo set de etiquetas de recepción. Exactamente igual como antes. Bueno, estamos por hoy. Espero que las preguntas complementarias les hayan servido. Por supuesto, si tienen sus propias preguntas, simplemente escríbanos a soporte@tixtools.com.ar, que alguien del equipo inmediatamente les va a responder, o visiten nuestra página donde también hay un área de preguntas que también las responderemos. Y bueno, decir gracias por atender a estos tutoriales de TixTools, que es el sistema, el software líder para pymes orientados hacia la gestión de la producción. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias por vuestra amable atención. Hasta pronto.